Buenos días. Gran día hoy. Vamos al taller de antes a recoger la máquina plasma, que es la máquina que me ha dado más estrés que cualquier herramienta que he tenido en mi vida. Vamos a llevar la grúa. He sacado seguro por días y me está dando por culo las baterías. Tengo la batería prestada de Diego y la batería de mi Cherokee, porque las baterías del camión están en el Iveco, que debo poder recoger viernes, que sería de lujo. Sí, es una chapuza. Esto debe tener dos iguales, mucho más grandes. Pero hoy, este es lo que tenemos. Exactamente como en el primer vídeo de este camión, el pedal de acelerador está gripado. Es que no vuelve. ¿Sabes qué te digo? Es que pesado. Y aunque el camión es privado y estoy usándola para mí, para mover mis propias mercancías, aún tengo que usar el tacógrafo. Ok, bien, vamos. Hecho, esto guardado para la policía. Acabo de dar cuenta también que el reloj no está correcto, obviamente, porque no ha tenido baterías puesto. Entonces es las 10:25, estamos tarde ya. Se tardó un montonazo en poner todo en marcha. Y estamos moviendo. Dios mío, me costó la misma vida entrar como para hacer el tacógrafo otra vez. He terminado viendo un vídeo porque, no sé, alguien lo ha tocado y no estaba en modo de trabajo, estaba en modo de dormir. Y tú sabes, la policía toma esas cosas muy en serio. Yo nunca he usado un tacógrafo porque la única razón que tengo carne de camión es por conducir una autocaravana que no hace falta. Entonces es la primera vez en mi vida con una de estas cosas. Pesadísimo. Y esta es la cosa menos divertida de sacando el camión. Pagando para esto. No me gusta. Y ahora vamos a lavarlo un poquito porque parece que lo acabo de sacar de un desguace. Hay una cosa más antes que olvido. No es que no tenéis UV, obvio. Solo que no es de este año. 20 minutos después. Quitando la pegatina no ayudó. Multa por no tener UV. Con este control aquí. Qué divertido, ¿no? Mira, ¿cuántos tráficos hace falta para hacer una multa para no UV? Me acaban de pedir prueba de drogas también y alcohol. Bueno, no estoy borracho ni drogado, entonces estoy bien en este sentido. Qué divertido, ¿no? Me cuesta caro recoger esta máquina. 90 combustible para estar 20 peajes más 30 euros seguro más... ¿Cuánto es la multa? No sé si vehículos comerciales son peor. No, está bien, es como un coche. 100 euros si lo pago rápido. €3.40. Y vamos, que no va muy bien hoy. ¿Qué pasa aquí? Esto no es normal. Bueno, no va muy mal tampoco. La plasma está en mi taller y se quedó, vamos a decir, atrapado en destino cuando salí de ahí. Esta gente no quería dejarme entrar y llevar mis cosas, básicamente, y aún hay cosas ahí, pero la plasma es la cosa más importante y yo conseguí entrar con Jamie unas semanas pasado. Está en mi taller. Entonces, bastante sencillo el tema de recogerlo. Menos la policía, las multas y el tráfico y no sé qué más va a pasar. No tiene buena pinta. Básicamente, no estamos moviendo casi nada. Arriba en el puente hay montones. Mira cuánta policía hay ahí. ¿Cuánto hay? Está policía por todos lados. ¿Cómo odio Algeciras? Algeciras y la policía. Tantos controles y toda esa mierda. Lo odio.
Estoy muy contento en el campo. Ahora el próximo problema. Que han cambiado el sentido de la carretera para entrar en la nave. No hay manera de entrar, solo contra flecha. Y hay un control de policía en la entrada. Tío mío, estoy teniendo mal día con la policía, en serio. Aquí están. Mío, eran buena gente y me han dejado pasar directamente. Pero qué lío, en serio. Contra flecha, con 20 policías nacionales. ¿Cómo odio ese pueblo, en serio? Oh, y llegamos. Qué lío, qué impresionante difícil de llegar a mi nave desde mi casa. Y aquí estamos. Esta es la nave. ¿Alguien quiere comprarlo? Nave con casa, con garaje y un perro vecino muy pesado. Y llegamos directamente al próximo problema. Eso es lo que necesitamos. Y hay 3 coches en el medio. Yo he alquilado un espacio, hay un hombre para estos 2. Pero claro, que yo no sabía que no andan. ¿Ahora qué? Ok, tengo ayuda. Entonces vamos a empujar. Porque el cargador no es lo suyo y básicamente con el jugador puesto es lo que quiere para andar, pero no para arrancar, bla bla bla. Entonces, tápalo, pero si arranca hay que quitarlo rápido, si no para chuparlo. Por dentro no, supongo, porque está muy fuerte, pero no para estar feliz con estos trambucas. El jugador de... Aún tenemos el golf de mi hermano aquí y acabo de hablar con el electricista que iba a mirarlo y dice que puede hacerlo, pero no sabía cómo moverlo. Pues yo tengo una grúa por ahí. Entonces vamos a moverlo ahora, antes que mover todas esas cosas. Saca el... Bueno, que me ha costado una pequeña fortuna hoy. No sé si puedo cobrar a mi hermano un poquito de algo para moverlo 5 kilómetros. Entonces venga, vamos. Arriba. Ahí está, y aprendiendo. Vamos a ver si este arranca. Lo dejé aquí hace meses y meses y meses. Que la batería está en el maletero. Ok, primer problema, no hay batería. Que acabo de robar esta batería de otro coche. Entonces tengo que devolverlo después. Pero bueno, vamos a ver si arranca el coche. Porque nada funciona nunca. ¿Qué hacemos? Calidad. Saca el maletero. No tienes freno de mano, lo que tengo que hacer. Tengo hambre ahora también, como no tenemos suficiente otras cosas. Quiero un bocadillo, ¿eh? Quiero irme a casa. Unos momentos después. ¿Ahora qué hay? Anda un golpe, cabrón. Mucho cargador acaba de chocar con nosotros, con su remolque. Un coche al lado acabo de decir que no ha hecho daño, pero bueno, que ha chocado, ha hecho un ruido. Sí. Yo creo que hoy no es mi día. Hoy vamos a por él. Sí, con los 28 caballos que tenemos. Contra un trailer vacío. Vamos a intentar llegar sin más drama.
Ok, yo creo que hemos venido al lugar correcto. Y tiene 1, 2, 2. Va bien, va bien, va bien. Todo tan difícil siempre. Superando un problema después otro, después otro. ¿Qué hemos grabado los daños del camión? Mira. Que el camión rozó. Que tiene daños. Mira esto. Arrancó algo ahí. Rozado aquí. Ha partido la fibra aquí, mira. Y la luz un poco doblada. Bueno, no demasiado serio. La grúa está bastante mal estado en todas formas. Suena como un monstruo, ¿no? Pero no es. Que la gente encanta, ¿no? Ok, a ver qué más tiene que en su casa, si tiene tantos coches en su taller que no tiene espacio donde trabajar, entonces tenemos que ir a su casa. Como yo, básicamente, ¿no? Igual. Otro queria también, un alemán este, ¿ves? Dios mío, la roscada nueva esa no es tan suave, ¿no? No. Dios mío, yo no lo vi. Solo estoy intentando mantener la velocidad de este coche eléctrico de acá. No pensaba que iba a ser tan grande el valle. ¿Eh? No, ok, Hay otro. Qué ruina. Qué roza y todo. Tiene que estar solo así de grande. Mira las vistas, impresionante, ¿no? Este es que brutal. Qué guapo. Entonces, estamos sacando un Golf MK1 del taller para poner otro Golf MK1. Este hombre obviamente tiene problemas con Golf MK1. Como yo pero con todo. Mi problema es todo, no solo Golf. No hemos grabado eso porque estamos en un coche eléctrico y no queremos que pensáis que hacemos este tipo de cosas. Entonces está bien, ahora estamos en 6010, ¿verdad? Y fase 2, vamos a por la mesa de plasma. Con un poco de suerte, aquí va a pasar ahora. Chocar con autobús o algo. Bueno, saliendo aquí. ¿Cómo que barruea esto? Problema siempre está poniendo las cinchas cuando es una cosa que no es un coche. Bueno, estamos usando todo lo que tenemos, pero claro, es difícil. Tú sabes, y yo no quiero que cosas volando. Hemos tenido suficiente drama hoy, entonces creo que ya está y vamos a ir con mucho cuidado. Pero parece bien, ¿no? Pues ya está, qué día, en serio. Lo que necesito ahora es un viaje tranquilo a casa, por favor. Qué día, en serio. Alguien me ha dicho que está motivado políticamente. Están cerrando las carreteras o algo así. Yo no veo las noticias. Pero mira, totalmente bloqueado. Todo el centro de Algeciras voy a tener que pasar por no sé dónde. Por aquí abajo. Esto aquí abajo parece que está moviendo. Qué pesadilla. La cosa con Algeciras es que lo conozco un poquito. Entonces por lo menos sé cómo evitar este tráfico.
Espero que los tractores y no sé qué no están por todos lados, pero por lo menos así podemos ver las vistas de este puerto tan feo. Mira todas esas grúas. Oh Dios, y ahora han llegado los extraterrestres. No, estamos jodidos ahora. Es el único fallo con este camión. La velocidad que sube las cuestas es impresionante. Que es casi noche y estamos haciendo 33 kilómetros por hora. 1:50 acaba de pasarnos. Al día siguiente. ¿Cuánto lo vas a sacar a la pared? Pero ya no hay compresor. El compresor ha estado usado para decoración, básicamente. Y han cortado todos los cables porque, claro, los cables no quedan guapos con la decoración. ¿Este cable por qué? Me parece muy bien. Bueno, hay que enchufar todo nuevo. El tubizo este de señal de presión no estaba varios cables y después vamos a intentar ponerlo por ahí en la esquina arriba, fuera del medio. La verdad que eso me queda bastante guapo como decoración. Ok, eso está hecho, menos este cable. Lo tenemos ahí. Si haces daño, la gente encanta con los vídeos. Todo el mundo deseando que Tom coge la moto otra vez. Si tienes oportunidad, déjale ahí, a ver si puede bajar. Es mucho más gracioso así. Quería terminar este vídeo usando la máquina y ha tenido un problema. Es que no funciona. El problema está aquí, dentro de aquí no se enciende la placa madre, que no va. Entonces al carajo, lo que iba a cortar, que pensaba que iba a ser súper gracioso para el final de este vídeo, era uno de mis carteles de Fuck YouTube. Pero no te preocupes, que voy a hacerlo pronto, no en este vídeo, pero muy pronto. Dale a like, comenta y suscríbete. Gracias. Adiós.